Parte 2, capítulo 5, se titula El orgullo en los libros históricos, los ojos del Señor sobre el altivo. Los libros históricos, que van desde el libro de Josué hasta el libro de Esther en nuestras Biblias modernas, relatan gran parte de la historia de Israel y son relevantes para nosotros hoy. Estos libros registran cómo fue el establecimiento de la nación de Israel en la tierra prometida, cómo pasó de ser una nación con un gobierno teocrático a un gobierno monárquico y el gran apogeo que Israel alcanzó. No obstante, también registran su infortunio tras dividirse, cómo fueron conquistados y llevados al exilio, y al final los últimos 3 libros narran cómo empezó el resurgimiento o repatriación desde el cautiverio. En esta sección de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de orgullo, así como de humildad, que nos servirán de advertencia y estímulo para vivir como hombres renovados que estamos en Cristo, 2 Corintios 5:17. El peligro detrás del orgullo. El orgullo es fatal y nocivo para el ser humano, tal como la Escritura atestigua en los libros históricos. El orgullo es pecado delante de Dios, 2 Samuel 22:28, Nehemías 9:16, 9:29. El orgullo se desarrolla en el corazón. El orgullo provoca que el hombre piense primordialmente en sí mismo. El orgullo se hará presente cuando no se sabe manejar el éxito. El orgullo genera envidia del éxito de otros. El orgullo provoca que el hombre no quiera someterse. El orgullo hace que el hombre busque reconocimiento constantemente. El orgullo hace al hombre autosuficiente. El orgullo hace que el hombre se irrite cuando siente que no se le toma en cuenta. El orgullo puede provocar que se hagan cosas irracionales. El orgullo es castigado por Dios. En resumen, el orgullo es una actitud pecaminosa que es constantemente condenada por Dios en la Escritura, pues el Creador no acepta la soberbia y la arrogancia humanas. De hecho, puede corregirse. Segunda Crónicas 7:14, 32, 25 al 26. Este pecado tan común, pero al mismo tiempo tan dañino, hace que el hombre no quiera seguir las directrices que Dios le ha dado. Esto es tan grave que a menudo nos encontramos pensando que sabemos mucho más que Dios. Al menos eso es lo que nuestro orgullo nos hace creer. Pero antes de que nos veamos tentados a culpar a algo o alguien más de nuestro orgullo, es importante darnos cuenta de que este mal no es algo externo a nosotros, sino que es un problema interno, es una actitud pecaminosa que proviene del corazón. Una de las características fundamentales del orgullo es su visión antropocéntrica de la vida. En otras palabras, para el orgulloso, él es el centro de todo. Todo lo demás gira a su alrededor. El orgullo en el hombre puede creer e incluso hacerle creer a los que lo rodean que tiene cierto interés en los demás. Sin embargo, tal interés será solo secundario, pues él mismo siempre será la prioridad. El orgullo necesita de otros para jactarse e inflarse por medio de reconocimientos, pero cree que no necesita de otras personas para triunfar, incluyendo a Dios. Por todo lo anterior, es grande y latente el peligro de no hacer morir el orgullo en nuestra vida. Una oración de confesión. En Nehemías 9 se encuentra una oración en la que se confiesa el pecado de orgullo. Esta oración puede servirnos para entender el alcance de nuestro orgullo y cómo debemos reaccionar ante el mismo. El contexto de esta oración es un avivamiento que el Señor había traído por medio de Nehemías y Edras, Nehemías 8. Mientras el pueblo de Israel ayunaba, adoraba al Señor y recordaba las grandes bendiciones de Dios, reconocieron sus pecados y los de sus padres, confesando que obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos, sino que pecaron contra sus ordenanzas y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Nehemías 9:16. 29. La exposición de la palabra de Dios en el capítulo anterior hizo que se arrepintieran de su pecado, reconociéndolo y confesándolo delante del Señor. En ambos versículos de Nehemías 9 se encuentra la palabra soberbia, que es la traducción de la palabra hebrea sid, y tiene que ver con ser arrogante, insolente u orgulloso.
El orgullo del pueblo había sido grande. Por eso los detalles en la oración son esclarecedores, ya que ayudan a comprender su alcance. Al leer con atención los dos versículos en cuestión, puede notarse que el orgullo es descrito con diferentes conceptos o actitudes. Obraron con soberbia, endurecieron su cerviz, no escucharon tus mandamientos, pecaron contra tus ordenanzas y dieron la espalda en rebeldía. Y es que la arrogancia y el orgullo hacen al hombre terco para no oír la voz del Señor, pero por ello este mal se convierte en una barrera para recibir la palabra de Dios y en consecuencia conduce a más pecados. Como el pueblo mismo lo reconoce, la soberbia los llevó a rechazar la palabra de Dios y a actuar contra lo que Él había mandado. Nehemías 9:16. En su orgullo, el pueblo se hizo sordo a la voz de Dios y prefirió actuar de acuerdo con su propia voluntad. En otras palabras, no tenía la intención de someterse ante el Creador. Sin embargo, llegó el día en que pudieron en humildad confesar su pecado de orgullo y arrepentirse. Dios humilla al altivo. Si el hombre orgulloso no se arrepiente, debe saber que el Señor es santo y no tolera el pecado. En 2 Samuel 22:28, David de manera directa y clara deja al lector con una advertencia severa al orar al Señor de la siguiente manera: salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. David sabía de lo que hablaba. Dios está en contra de los orgullosos. Le desagrada la soberbia. El término altivo es la traducción del término hebreo rum, que tiene que ver con elevarse o exaltarse, así como llenarse de soberbia o orgullo. Esto implica ponerse en un lugar que no nos corresponde. Esa es la razón por la que a Dios, quien es santo y bendito, le desagrada que el hombre llene su corazón de orgullo y llegue a asignarse un valor mayor al que en realidad tiene, el de un ser finito con gran necesidad de él. Aunque en los libros históricos muchas veces veremos el orgullo manifestado en los líderes, reyes y gobernantes que no reconocían que su éxito venía de parte de Dios, lo cierto es que el orgullo está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos reconocer nuestro orgullo y arrepentirnos del mismo. Debemos examinarnos profundamente para ver si hay en nosotros una actitud de arrogancia o de soberbia o de autosuficiencia. Dios no nos manda a tener ni a cultivar un sentimiento de grandeza propia ni a tener una opinión elevada de nosotros mismos. Como David oró en 2 Samuel 22:28, si somos orgullosos, los ojos del Señor están sobre nosotros y eso, en este contexto, no es algo bueno. Sus ojos están sobre el altivo. Él lo conoce todo. Nada pasará por alto. Él se asegurará de que todos los que se exaltan a ellos mismos a expensas de Dios y de otros encuentren en última instancia que el Señor los humilla en búsqueda de la humildad. Al mismo tiempo que reconocemos nuestro orgullo y nos arrepentimos, debemos buscar la humildad, una virtud, parte del fruto del Espíritu, que los libros históricos resaltan como algo deseable y que se espera de los hijos de Dios. La humildad es demanda por Dios. La humildad se cultiva en el corazón. El humilde piensa en los demás. El humilde sabe manejar el éxito. El humilde se goza en el éxito de otros. La humildad provoca sometimiento. El humilde no exige reconocimiento. El humilde depende de Dios y descansa en Él. El humilde no se aflige porque no se lo tome en cuenta. La humildad mantiene al hombre enfocado. La humildad es enaltecida por Dios. La humildad se debe cuidar y desarrollar. En otras palabras, la humildad es el antónimo del orgullo. La humildad es una actitud de comprensión y aceptación de que Dios es el Señor todopoderoso, soberano, sabio, bendito, infalible e infinito, y que el ser humano, si bien es creación de Dios, es pequeño, finito, falible, pecador y necesitado de su Creador. En otras palabras, la humildad es la correcta comprensión de quién es Dios y quién es el hombre, la correcta comprensión de que Dios es el Creador y quien gobierna, y por lo tanto solo a Él debe ser toda la gloria y honra. En los libros históricos se ve que cuando el hombre perdía esta comprensión de Dios, habría espacio
abría espacio al orgullo y entonces comenzaba a retener para sí la honra que solo el Creador merece. A través de estos escritos históricos podemos ver no solo cómo líderes, reyes y demás personajes mostraban orgullo, como vimos antes, sino que también hay evidencias de humildad en personas que se entregan y rinden en adoración al Señor, interesándose en buscar la presencia y dirección de Dios en la toma de decisiones, dando gloria a Dios a la hora de los éxitos y sometiéndose a las ordenanzas divinas. Un corazón sensible a la palabra de Dios. En 2 de Reyes 22 se encuentra un excelente ejemplo de humildad, el rey Josías. Este ilustre rey hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, 2 de Reyes 22:2. Más adelante en el capítulo, después de haber hallado el libro de la ley, a través del sumo sacerdote Hilcías, según el Reyes 22:8, después de haber escuchado su contenido a través del escriba y haber rasgado sus vestidos como resultado, según el Reyes 22:11, y después de ordenar al sacerdote Hilcías, según el Reyes 22:12, que fuera y consultara al Señor por él, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se había encontrado, la profetisa Hulda dijo lo siguiente: pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey, según Reyes 22, 18 al 20. El rey Josías fue un ejemplo vivo de humildad. El texto anterior dice que se enterneció y se humilló. La palabra enterneció es la traducción del verbo hebreo rak, que tiene que ver con suavizar, sensibilizar o enternecer. En otras palabras, tiene que ver con una actitud, un comportamiento que no es duro, como una cualidad moral positiva de bondad o receptividad. Por otro lado, la frase te humillaste en la traducción del verbo hebreo kana implica someterse. El rey se caracterizaba por tener la actitud de un estatus adecuadamente bajo en relación hacia una autoridad, y entonces no era erróneamente orgulloso o pretencioso. La unión de ambas ideas, enternecerse y humillarse, habla de tener un corazón blando, quebrantado y sumiso a Dios. Esto es particularmente interesante porque es contrario al orgullo. Un corazón arrogante hubiera desafiado a la palabra de Dios, prueba de su dureza e insensibilidad ante el Señor. En cambio, la humildad se caracteriza por tener un corazón blando y sensible hacia Dios. Docilidad a la voluntad de Dios. Debemos, como hombres de Dios, como hombres renovados, hacer morir nuestro orgullo y cultivar la humildad. Debemos ser sensibles a la palabra de Dios y ser sumisos a su voluntad. Segunda de Crónicas 7:12 al 14 nos enseña acerca de la humildad. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es fácil ver por qué este pasaje se convirtió en uno de los más citados por la iglesia cristiana en momentos difíciles y sobre todo en contextos de problemas nacionales o regionales, pues en estas líneas vemos grandísimas promesas divinas hechas a Salomón y el pueblo. A pesar de las situaciones difíciles, Dios oirá las oraciones de su pueblo que se humille, y entonces perdonará sus pecados y sanará su tierra. Es digno de resaltar cómo de manera perfecta engranan la humillación, la oración, la búsqueda de Dios y el arrepentimiento en un corazón que se entrega al Creador. De este pasaje podemos aprender cómo se debe ver un hombre realmente humillado ante el Señor. Es un hombre que ora, que desea buscar de Dios, que quiere conocerle más y que está en constante arrepentimiento por sus pecados.
El orgullo hace al hombre sordo y terco para oír la palabra de Dios. En cambio, la humildad hace al hombre atento y dócil para con Dios, lo hace deseoso de entregarse, de rendirse por completo ante aquel que es soberano. Conclusión. Soberbia y autosuficiencia ilustran bien el orgullo en los libros históricos. El hombre orgulloso piensa que no necesita de Dios y que todos sus logros son por esfuerzo propio. Por otra parte, la rendición y el sometimiento resumen lo que un hombre humilde debe de ser. Un corazón rendido y sumiso ante Dios es un corazón humilde. Un corazón quebrantado y obediente ante el Todopoderoso es un corazón humillado ante el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos buscar ser humildes y rechazar el orgullo que tan fácilmente emerge de nuestro corazón. Busquemos rendirnos a Él y su voluntad para que no seamos resistidos, sino receptores de gracia abundante. 1 Pedro 5:5.